Facebook y por YouTube. Exactamente, bueno, el primer penal lo va a ejecutar el equipo del 12 de junio, el arquero Carlos está acomodando ahí también, González, se va Peña, arco del sector norte, señores, vamos a ver, se va Velázquez para el primer penal, Carlos. Velázquez, sí señor, del 12 de junio al primero de la tarde para la definición por penales. Bueno, vamos a ver, ahí están los muchachos, entonces la definición por penales. Primer penal a 5 es la tanda, Sí, señor, Carlos. 5, claro. Bueno, la tanda de 5, vamos a ver, aquí va a venir el tiro libre penal. El primer penal dificulta un poquito la visibilidad, señor árbitro. Bueno, los jugadores de Guaraní que están taponando todo aquí, la zona donde vamos a estar con las cámaras en este caso. Bueno, va a venir el tiro penal, primer penal. Velázquez para cumplir, autoriza, se va Francisco, remata, gol. Gol de Francisco Velázquez, se tomó la revancha, Carlos. Segundo inatacable, un lindo gol, el primero del 12 de junio. Los jugadores tienen que ubicarse en el medio. Bueno, los árbitros no se percatan de esto, Carlos. En el medio tienen que estar los jugadores. Sí, señor. Bueno, pero aquí hay penal, favorece al equipo de Guaraní ahora. Ovidio Ferreira, se va Ovidio, remata Ovidio, gol. Gol del Atlético, señores, 1-1 el partido. 1-1, Ovidio colocó muy bien también el empate del equipo aborigen. Ovidio Ferreira para el Atlético Guaraní. El segundo penal para el 12. Se va el jugador Ortigosa. Armando Ortigosa. Armi le dicen, vamos a ver, acomoda ahí Armi, el tiro penal, señores, le va a dar con el botín derecho, vamos a ver, está retrocediendo unos metros, ya dio la orden el árbitro, se va Armi, se queda, ahora remata, tiró, gol, gol del 12 de junio, Carlos. Y gol también hacia la izquierda, inatacable para el arquero, coloca muy bien el segundo, 2-1 a favor del 12. Bueno, va a venir el segundo penal para el Atlético. ¿Quién va, Carlos? Se va el número 10. Franco González. Franco González del Atlético. Bueno, vamos a ver, 1-1 final de compromiso en la tanda de los penales, 2-1. El segundo penal para el equipo del Atlético ahora lo va a cumplir el jugador, es Franco González. Acomodó el esférico, retrocede unos metros, señores. Está en el arco, el arquero Fernando González, se va Franco, tapó el arquero. Tapó el arquero, Carlos. Qué buena atajada, porque colocó bien hacia la izquierda, esquinado, fuerte el remate, pero ahí estaba Fernando González, se fue con todo, le desvió la pelota afuera. Bueno, vamos a ver quién se va ahora. El equipo local. 2-1, el tercer penal para el 12, ¿quién lo va a cumplir? Creo que Marcial. Marcial Ferreira, vamos a ver. Ferreira para cumplir, se va Marcial, remata, gol. Gol del 12 de junio, Carlos, el tercero. Categoría, sí señor, ganando el equipo local por 3 goles contra 1. Bueno, va el tercero también para el Atlético Guaraní. Golazo de Marcial Ferreira para el 12. Ahora el viene 11. Pablo Valenzuela. Pablo Valenzuela para el equipo del Atlético. Vamos a ver Pablo Valenzuela para cumplir el penal, señores. Acomoda ahí en el punto del penal. Arco del sector norte. Torneo verano, señores. La semifinal para conocer al primer finalista. Se va Pablo, remató, tapó el arquero. Tapó el arquero Fernando González. Emerge como figura, Carlos. Y bueno, así es el mundo. 12 penales mal logrados del equipo del Atlético. Y los 3 convertidos por el equipo del 12 de junio. Se va el cuarto, César Chamorro. Sí, señor. De concretar, Chamorro clasifica el 12. Ya está definido. Vamos a ver, señores. Felipe Peña tiene que atajar o amarrar el jugador Chamorro para que pueda continuar con chances el equipo del Atlético, señores. Vamos a ver el cuarto penal de concretar, clasifica el 12. Aquí se va Chamorro, remata, tiró, tapó el arquero Felipe Peña y respira otra vez el Atlético, Carlos. Respira, sí señor, con esta atajada de César Chamorro del arquero Felipe Peña, y va el cuarto, aunque tiene otra ventaja todavía el 12 de junio, una ventaja. Se va el jugador número 6. 6. Luis López acomoda, señores, el autor del tanto. Aquí se va López, vamos a ver Luis para rematar. Remata Luis, gol. Gol del Atlético, Carlos. 3-2 el marcador, golazo hacia la derecha, imparable. Porque por arras del piso, fuerte remate, lindo gol. El segundo
3-2 el marcador hasta el momento, 4-8 en total. Bueno, va a venir el tiro libre, vamos a ver, señores, el penal, el último de concretar el equipo del 12, pasa a la final de atajar y de concretar el equipo de Guaraní, iríamos a la muerte súbita. Aquí se va Eduardo González, remató, afuera, afuera, se fue afuera Carlos y viene la muerte súbita ahora. Ahora empate, sí señor. No, tiene que concretar ahora. ¿Cuántos goles? Ovidio concretó después. 2 goles nada más tiene Guaraní. Claro que sí. Ahora tiene que concretar Guaraní para forzar a la muerte Tiene que súbita. concretar, eso te quería decir. Tenía ventaja el 12 de Marcos julio. López, se va Marcos López, remata, gol, gol del Atlético, señores, 3-3 en la tanda de 5, ahora vamos en la muerte súbita, Carlos. Sí señor, así se mundo, 3-6. 3-3 el marcador en tiempo reglamentario. Bueno, se va Roboquito Peña para el primer penal del 12, Carlos, en la muerte en esta etapa, muerte Sí, súbita. señor, José Peña se va para el 12 de junio. Se está perdiendo la oportunidad de ir a jugar la final del equipo del 12, ¿no? Atención, ahí está Peña contra Peña, porque el arquero Felipe remata, Peña, gol, gol del 12, Carlos. Lindo gol de José Peña Muñoz. Lindo gol en ventaja al equipo local. Se va Fernando Ferreira, casaca 14 para el Guaraní, obligado a concretar para poder Obligado continuar la tanda. exactamente para seguir adelante. Bueno, vamos a ver, acomoda ahí Fernando, señores, está Fernando Ferreira acomodando el esférico, los nervios en punta, adrenalina se siente, atención, aquí toma carrera, se va Fernando, remató, tiró el palo y afuera, el poste y afuera, clasificado el 12, clasificó el equipo del 12 de junio, Carlos. Qué bueno se fue en el palo, lástima para él, Emondo.